El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién ora por mí? ¿Quién se atreve a orar por mí para que el Señor me dé palabra? Vamos, Isi. Padre, venimos ante ti una vez más, Señor, dándote gracias, Señor, por la palabra que tú vas a traer a través de este gran siervo tuyo, Señor. Una vez más, glorifícate en él. Yo te doy gracias por todo lo que tú has derramado sobre él, toda la sabiduría que él también ha transmitido a nosotros, Señor. Gracias te doy por él, por su familia. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque verdaderamente él te ama y quiere cumplir, Dios mío, con lo que tú le has puesto en esta iglesia, Señor. Glorifícate en él y habla por su boca. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Conversamos yo en una reunión y me preguntan qué yo hacía. Le digo, bueno, estoy empezando una iglesia. Y me dicen, ¿de qué iglesia tú vienes? Le digo, no, yo estoy empezando una iglesia yo solo. Me dijo, ¿cómo solo? Le dije, sí, yo soy miembro de la Asociación Bautista de Miami, pero yo no estoy auspiciado por ninguna iglesia. Mi esposo y yo sencillamente nos pusimos a orar y celebrarle culto al Señor hasta que la iglesia crezca. Me dijo, tú estás loco. Que era imposible levantar una iglesia solo. Y tengo que ser auspiciado por otra iglesia. Y ese es el sentir. Verdaderamente el Evangelio es una locura. Si yo estoy loco, gloria a Dios, estoy loco por el Señor. Pero le voy a decir algo. Nadie comprende que puede salir y echar a andar una iglesia. Nadie. Porque estamos ya tan acostumbrados a hacer las cosas a la forma de nosotros que se nos ha olvidado que Dios es el que da el crecimiento. Empezar una iglesia es un grande problema. Es un lío. Hoy en día las iglesias en crecimiento no saben qué van a hacer para entretener a la persona. Primero se busca un super pastor, alguien que pueda ser buen artista y que eche milagros por los dedos y echa aceite por los dedos y pone la mano y tumban a la gente. Pero nada de esto me salva a mí. Tú puedes echar aceite por los dedos todo lo que tú quieras, que no va a arreglar mi problema, no va a arreglar mi dolor. Tú puedes seguir echando aceite como una manguera ahí, que eso no va a resolver mi problema. Pueden haber 20,000 pastores, super pastores, de estos que hacen todo tipo de milagros, porque yo no hago ninguno. Jamás en mi vida yo he hecho un milagro. Todos los milagros que yo he visto los ha hecho el Señor. Amén, gracias, Padre. Yo no soy el que hago milagros. Ahora, engrandecen a los pastores. Le acreditan a que los pastores, cierto pastor tiene cierta cosa que hace milagros. Eso es mentira, esto no está en la Biblia. El Espíritu de Dios que vive en ti es el que vive en mí, el mismo Espíritu. A mí me ha encomendado a pastorear la iglesia y tal vez a ti te ha encomendado a barrerla, pero somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, hay unos rollos para hacer crecer las iglesias. Se hacen concilios, se hacen reuniones, se hace de todo. Entonces se inventan formas de cómo entretener a los bobos. Porque, hermano mío, si a ti el Espíritu de Dios no te entretiene, si el Espíritu de Dios y Jesucristo que murió por ti no es tu tormento, yo no lo quiero ser. Entonces hacen grupos de jóvenes, y hacen grupos de viejos, y hacen grupos de niños,
y echan humo en el púlpito, y tienen luces de colores, y tienen tremendas orquestas pagas, a veces en bullines rotos y en camisetas, para mantener entretenidos a los bobos. Nada de eso tiene unción, nada de eso viene del Señor. Del Señor lo que viene es un corazón puro, un espíritu quebrantado, un hombre humillado que el Señor no despreciará jamás. Por arriba de esto, mi hermano, no hay nada que yo pueda hacer, ni tú puedes hacer para acercarte más a Dios. Ahora, para hacer la iglesia crecer, sí, porque yo me pongo a entretener bobos y lleno la iglesia esto aquí. Pero rehúso entretener bobos. Quiero gente que se acerque al Señor. Quiero gente que esté cerca del Señor. Quiero que la iglesia crezca en número, pero también que crezca en conocimiento y santidad. ¿Cuál de los dos prefiero? Yo prefiero que ustedes crezcan en santidad a que crezcan en número. Yo prefiero decir que los que tengo son salvos. Los que Dios me ha dado, no se pierde ni uno. Los que Dios me ha dado van a ir a la presencia del Señor. Yo soy el pastor, ellos son las ovejas. Yo los guío, ellos me siguen y son salvos. Eso es lo que yo quiero decirle a ustedes. Y para mí esto es la iglesia creciendo. Y el que quiera montarse en el tren, gloria a Dios, móntate en el tren. Pero nosotros nunca vamos a entretener bobos. Y si un niño así de este tamaño le gusta tocar batería, nosotros le vamos a enseñar, tal vez le paguemos las clases y lo pongamos a tocar batería. Pero en la vida que queda mientras yo viva, y no importa cuánto crezca la iglesia, jamás vamos a pagar un músico para que adore al Señor. Ni traeremos predicadores famosos, ni traeremos músicos famosos, ni nada de eso. Aquí el famoso es Jesucristo. Han hecho de todo tipo de cosas para hacer crecer la iglesia y nada funciona. Todo lo que parece ser es un entretenimiento de bobos. Igual sucede con los nuevos convertidos. Al mismo par que en la iglesia es necesario crecer, también es necesario que crezca el nuevo convertido. Entonces el nuevo convertido hay que entretenerlo, porque si no se va. Que se vaya. El que se va para el infierno es él, no yo. Ahora, tú amas al Señor, quieres quedarte con el Señor, ven para acá. Nosotros te vamos a quedar aquí. Pero no vamos a entretener bobos. Tú tienes una sincera y definida ganas de servir al Señor, ven para acá, te vamos a dar una mano. Ahora tienes que empezar por ti. No puede empezar por mí. Entonces ahora hay 47,000 inventos. Yo oí un pastor, hubo un caso de sexo ilícito en el grupo de jóvenes de la iglesia. Y lo oí decir, son jóvenes. ¿Cómo son jóvenes? No dice Eclesiastés cosas de joven en tu juventud, pero sépase que de todos tus pasos darás cuenta al Señor. ¿Cómo tú vas a decir? Son jóvenes, ¿están acostándose juntos? Son jóvenes. No. Aquí siempre habrá un culto para todos. El Evangelio es para todos. Para todos. Yo no estoy en contra de que haya diferentes grupos, porque somos seres de carne y seres sociales. Y los viejos, nos gusta estar con los viejos porque hablamos de la misma basura. Los jóvenes quieren estar con los jóvenes y no resisten los viejos. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Y que vayan los jóvenes al parque y los viejos no vamos a jugar los viejos. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, a la hora de adorar a Dios, somos una caldera derritiéndole uno a los otros. Todos juntos. Todos estos métodos diferentes los están inventando para hacer crecer la iglesia y para hacer crecer al nuevo convertido. Yo tengo noticias para ti. Todos están fallando. ¿El mío es el único que sirve? No, yo no soy Einstein ni el mejor del mundo. Ahora,
con el rollo que tenemos para que las iglesias crezcan y para que los nuevos convertidos crezcan, ¿usted no cree que es hora que nosotros revisemos un poco cómo quiere el Señor que esto suceda? ¿No sería bueno ver qué es lo que dice el Señor sobre el crecimiento de la iglesia y sobre el crecimiento del nuevo convertido? Vamos a Marcos. Todas estas reuniones y todos estos clubes y equipos y cosas que inventan para hacer crecer la iglesia, congresos, conferencias, todo esto se desarrolla basado en cuestiones sociológicas, en cuestiones psicológicas, pero no se desarrolla en cuestiones de Dios. Si yo te digo a ti que no tienes que hacer nada, que Jesucristo da el crecimiento, tú dices que no, porque estás acostumbrado a tener la mano metida donde la mete Dios. Y yo te aseguro a ti que Dios da el crecimiento, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tanto el crecimiento de esta iglesia como el crecimiento de los que se convierten aquí. No tenemos que entretener bobos, con tal y nosotros nos mantengamos viviendo en santidad y nosotros mostremos suficiente amor al que viene aquí, nosotros vamos a triunfar, porque por arriba del amor no hay profecía, no hay invento, no hay milagros, no hay nada. Todo perecerá, mas el amor, ese permanece para siempre. Lo único que nosotros tenemos es tan sencillo: amar a la persona y la iglesia crece. Sí, chicos, es sencillo, sí. No hay más que hablar, no hay más que hacer. Claro, cuando uno ama, uno sufre por esa persona, uno busca el bien de esa persona. Hay varias cosas que van con el amar, pero eso es todo lo que tienes que hacer. Amar a estos niños, que se sientan en casa, que se sientan que los atienden, que se sientan que los aman, que se sientan que pueden traerle sus problemas al diácono, al pastor, al hermano. Que estos niños se sientan agraciados y que ellos pidan y nosotros tratemos de concederles. Y tú verás cómo estos niños están contentos aquí, sin problema ninguno. Ahora nosotros no vamos a coger los niños y sacarlos y meterlos en un nursery para que ni oigan ni escuchen la palabra de Dios porque molestan en la iglesia. No, los niños van a oír la palabra de Dios junto con los mayores, porque la palabra de Dios es para todos. Dice que esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo y es buena para reprender, redarguir, para hacer a todo hombre perfecto. Todo. Eso incluye niños, viejos y regular. Yo creo lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a ver cómo es que dice Dios que la iglesia crece y que el nuevo convertido crece. Dice Marcos 4, 26. Vamos a leer hasta el 29. Dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces lo primero que yo veo aquí, lo primero que hace cómo funciona el reino de Dios, es que la iglesia tiene que trabajar. Lo primero que hay, el crecimiento de la iglesia, requiere el cumplimiento de sus misiones. La iglesia tiene que trabajar, porque el Señor comienza, ¿por qué cosa?
¿Cuál es el primer versículo que leímos? ¿Qué dice? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas. Empieza trabajando en la iglesia. Amén. El que está en la iglesia tiene que atender el crecimiento del reino y el crecimiento de los nuevos convertidos, echando la semilla del evangelio a producir. Amén. 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 Una llamada por teléfono. ¿Sabes que Cristo te ama? ¿Sabes lo que dice Juan 3:16? Siembra la semilla. Siembra, que en esta cosecha no se da, tal vez en la otra se da, pero siembra la cosecha. Siembra la semilla. No esperes recoger nada si no la siembra. ¿Cuántos se han ocupado de llamar ¿cómo es tu nombre? Se me olvidó. A Claudia. Wow. Hay que hacerlo. Hay que ocuparse de Claudia. Hay que llamarla. Y hay que salir a ese terreno que es Claudia y sembrar, y sembrar, y sembrar amor, y sembrar amistad, y sembrar cariño, y sembrar confianza, y echar la semilla del Evangelio, y echar la semilla de Jesucristo. Porque comienza la obra de Dios por un hombre trabajando, un hombre sembrando. Yo no digo nunca, ni lo diré tampoco, que yo me abochorno de mi iglesia. Nunca me van a oír decir eso, porque ustedes yo los amo. Pero son vagos a matarte. ¿Tú sabes lo que es lo que cuesta coger un teléfono en la mano y llamar a un hermano? Ustedes son vagos a reventarse. Así no va a crecer la iglesia. La iglesia va a crecer con gente que tenga entusiasmo y salga a regar la semilla, no importa lo que suceda. Amén. Amén. El evangelio es una semilla que necesita caer en un terreno, en la mano tuya, guardado en tu corazón, si eres muy espiritual. No germina la semilla. La semilla hay que echarla. El americano la llama sow. Sow en español es granear. Granear quiere decir coger un puñado de semillas y se tira en abanico delante de uno. Uno da 2 pasos y tira otro. Una forma de sembrar. Semillas que van sobre la superficie de la tierra. Otra forma de sembrar es unos huecos que se hacen en el piso con un palito. Y usted echa sus 2, 3 granitos de ¿cómo se llama? De frijoles o de maíz. Por si acaso uno no se da, que se dé el otro. Y usted va sembrando y echando, sembrando y echando. Hay que trabajar para sembrar. Porque Jesucristo lo está comparando con una persona que está trabajando el sol vivo en la tierra dura. Todos queremos recoger una cosecha. Nadie quiere que el sol le queme el cuello aquí. Nadie quiere que los brazos se le caigan de estar haciendo hueco en el piso y sembrando. Algunos se lo van a comer los pájaros. Algunos se van a podrir y no van a nacer. Otros las piedras no lo van a dejar subir, pero de vez en cuando hay una mata que flota, y esa mata es la alegría de todo granjero. El fruto de su trabajo. Amén. Necesitamos empezar a andar. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando tú tiras la semilla? La semilla puede caer en muchos terrenos. Muchos tipos de terrenos. Esto lo sabemos, pero cuando cae la semilla del Evangelio en tu corazón, ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Eres tú el terreno que está lleno de piedras?
y no hay nada. Eres tú el tipo fuerte, el autosuficiente, que no necesita del Señor, que estás viniendo a la iglesia para ver si más o menos, si me gusta, que el amigo, que voy por esto, que voy por el otro, que me van a hacer amigo. Eres tú duro así. El Evangelio quiere crecer en ti. O tal vez el Evangelio en ti está en segundo lugar y eres un terreno lleno de espinos. Tal vez el Evangelio, cuando crece en ti, se ahogan el trabajo, los estudios, los parientes, el primo, el amigo, el tío, el chino. Alguien viene, no puede venir a la iglesia. Está ahogado el Evangelio porque lo tienes en último lugar. ¿Cómo es tu terreno? Analízate tú mismo. Con 20 años en el Evangelio es hora de volverte a revisar por dentro. ¿Cómo está mi terreno? La última vez que oí que esto que yo hacía era malo, ¿me dolió suficiente para yo cambiar? O dije, eso es costumbre mía de hace muchos años. ¿Cómo está ese terreno? Ese terreno es árido, seco. Si eso llega a caer en buena tierra y crece el Evangelio en ti, enseguida tú dices, wow, tengo que cambiar. Estoy haciéndole daño a la iglesia, estoy insultando a Jesucristo. Pero tenemos una excusa para todo. Tenemos una excusa para todo. Y cualquier excusa es mejor que quedar bien en Cristo. Los tiempos están difíciles. Bien difíciles. ¡Cambia! ¡Cambia! Que el Evangelio es cambio. El Evangelio no es cómodo. El Evangelio no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Yo estuve pagado los piñazos más de una vez. Me han caído a tiro. He tirado de vuelta. Jamás he hecho nada en mi vida. Yo le he dado comida a los tiburones en medio del mar. Jamás he hecho nada en mi vida que requiera más fuerza y más valor que ser cristiano. Te lo digo de corazón. Esto no es un pastor decir, no, tú verás la bendición. ¿No es esto de más? Esto no es fácil. Cada vez que creo que tengo que ganar una batalla, se presenta otra. Yo tengo mis ojos puestos allá en Sion, allá al final, allá después de Apocalipsis. Tengo mis ojos puestos allá en la corona, allá en el cielo. Tengo mis ojos puestos en lo que voy a recibir después que me muera. ¿Dónde los tienes puestos tú? ¿En el carro que vas a comprar? ¿En la casa nueva? ¿En el par de zapatos? ¿En la fiesta de domingo? Tu vista es muy corta. Levanta los ojos y mira lo que Dios tiene para ti. Y verás que vale la pena. Vale la pena sufrir ahora. Pero esto no es amor, esto no es fácil, como ustedes oyen en el radio. Es de madre mantenerse en santidad. A veces hay gente que uno quisiera coger una estaca, que hacerle así en la cabeza y romperse en la cabeza. Pero no puedo. Yo soy cristiano y Cristo no me arroja. Si fuera por mí, y yo soy Cristo y hubiera cogido uno de los toletes esos de la cruz, me hubiera gastado yo mismo en la cabeza. Porque más cabezón que yo no existe. Mano, tenemos que ver que esto no es fácil. Y nosotros le hacemos la vida más difícil a un nuevo convertido cuando no nos atendemos. No, mire, tiene una visita, tiene 2 niños, mira a ver qué va a hacer con ella. Si ella va a decir que ustedes son cariñosos o que ustedes se olvidaron de ella. Mira qué clase de lío tienen ahora contigo. Mira qué clase de lío tienen ahora contigo. La dirección y ahora El Evangelio tiene que caer en buena tierra, pero hay que sembrarlo. Siempre le echamos la culpa a la gente que viene y se van, y los cristianos
no, porque el problema está en que el evangelio ahí lo cayó en la tierra. No, porque él es muy esto, no, porque aquella es muy de lo otro. Y yo, mi hermano, si entra alguien por la puerta y nosotros no nos bañamos de amor, nosotros vamos a estar una vida entera poniendo excusas. Ahora, si entra por la puerta y nosotros nos bañamos de amor, tiene que ser muy mal agradecido para ir. Tenemos que demostrar que somos una familia de verdad. No de bla, 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 de, ay, mi hermano, no. Cuando usted dice, ay, mi hermano, usted está diciendo una palabra muy grande. No son palabritas fáciles decirle a alguien, tú eres mi hermano, porque Cristo murió por los dos. No. Eso es una palabra bien grande y hay que respetarla. Así que el crecimiento de la iglesia, de acuerdo al versículo 26, requiere que nosotros terminemos nuestra misión de sembrar. Nuestra responsabilidad es cumplir la misión de manera integral, de manera de corazón. ¿Por qué no, en vez de tanto dinero y tantas cosas? Yo fui a una iglesia que tenía unos banners en la pared. Nosotros éramos 20 y pico personas, 30 personas, y teníamos 14 misiones en el lomo nosotros. Ya no podíamos más. Y le digo al pastor aquel, qué bonito está ese banderín. ¿Cuánto vale? Valía 275 pesos. Conté, habían 20 y pico banderines. ¿Tú crees que a Dios le agrada que yo bote 270 y pico de dólares en banderines por cada uno? Y que compre 20 y pico. Yo no soy malo con usar dinero. Al que Dios le dio, que Dios lo... Pero el exceso es malo. ¿A quién estoy yo tratando de entretener con tanta exageración de dinero con cada este? Y las misiones hundiéndose y la gente pasando hambre. No funciona así. Así no funciona el evangelio. El evangelio tiene que salir de aquí adentro. Y si en ti no ha habido evangelio, si en ti no ha crecido la semilla del amor, entonces no le puedes dar amor a nadie. Pero si en ti ha crecido, demuéstralo. El crecimiento de la iglesia es obra de Dios, solamente de Dios. Versículos 27 y 28 dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Está preocupado el extranjero, está preocupado. ¿Qué irá a pasar con la semilla? Porque no sabe. Duerme y se despierta. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es el evangelio y así que va a crecer la iglesia de nosotros y así crecen los nuevos convertidos, con tal y nosotros hagamos el trabajo de regar la semilla. Con tal y nosotros nos llenemos nuestro corazón de amor para tratar a los demás. Amén. Dice, no se alcanza copiando métodos humanos de crecimiento. El crecimiento, otra vez le digo, lo da Dios. 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Colosenses 3:19 dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Usted y yo no podemos impulsar esta iglesia ni atrasar esta iglesia porque el crecimiento lo da Dios. Ahora, requiere que nosotros plantemos. Requiere que nosotros no nos cansemos de hablarle a toda la gente que nosotros conocemos del Evangelio de Dios. Y yo he estado meditando en esto y varias veces hemos hablado en esto. Ya en los tratados no da resultado, la fiesta de barrio no da resultado,
¿Sabe lo único que da resultado hoy en día para predicar el evangelio predicado de tú a tú, de allí para acá? ¿Sabe? Y me doy cuenta que Dios se cansó de que la iglesia comprara las almas como una fiesta de barrio. Eso es comprar las almas. Vamos a buscar a alguien que esté arrepentido de verdad y no le vamos a decir más nada que oye, quieres que ore por ti. Tú tienes el Espíritu Santo, úsalo. Dile, ¿quieres que ore por ti? Sí, no puedo pagar el alquiler, vamos a orar. Tú oras. Ven el 31 para que tú vayas a pagar el alquiler. Y ora otra vez y dale gloria a Dios. Vuelve a preguntarle si necesita oración. Vuelve a orar por tu vecino. Y cuando Dios le conceda 2 o 3 oraciones, te va a preguntar, acá, ¿quién es Joel? Todo lo que pido me lo da. Pero tenemos miedo de salir de nuestros apartamentos, de apagar nuestros televisores, de quitarnos nuestras cosas en nuestro oído de oír música y salir para la calle y decirle a alguien, déjame hablarte de esto. ¿Qué me dirá? ¿Cómo me contestará? Seguro que me va a decir esto y me va a decir lo otro, me va a decir para acá, me va a decir para allá. ¿Y a ti qué te importa? Si peores cosas te han dicho, por gusto, por cosas mundanas. Peores cosas le dijeron a Jesús y aguantó por ti. Aguanta un poco, porque puede ser que te diga qué ganas tenía de que alguien me hablara de Cristo. Y ahí enganchaste un alma para el Señor. El Evangelio tiene que ser sembrado, Dios da el crecimiento después. No hay otra forma. No hay otra forma. Todo lo otro es engañando bobos. El crecimiento de la iglesia es a su tiempo. Versículo 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí se refiere a la siega, a la recogida que va a hacer el Señor cuando venga en su gloria. Pero tiene un tiempo, y ese tiempo lo tiene la iglesia también para que este fruto madure y para que este fruto crezca. Hay un tiempo que tenemos que esperar, pero no podemos esperar sentados, porque todo el mundo se conoce la misma versión del Evangelio, a su tiempo, y a su tiempo, y a su tiempo. Y no me hablan de lo otro, ¿a su tiempo qué? Si no he sembrado ninguna semilla, párate enfrente de la casa y mira por el pavimento de la calle y espera su tiempo, va a crecer una mata ahí. Creo que vas a tener que esperar como loco. Si tú no vas y siembras primero, no va a crecer nada. Amén. Dice, no viene como fruto de nuestros planes o proyectos, ni imitando a otras iglesias que crecen. El crecimiento es don de Dios y se recibe cuando cumplamos de manera integral nuestra misión. Les voy a decir algo. Jesucristo dijo, nadie prende una lámpara, en otra versión dice una vela, y la esconde detrás del almud, detrás de la medida de maíz o de trigo. Nadie la esconde, todo el mundo la pone en el centro de la habitación para que alumbre toda la casa. Pero esa vela, alguien tuvo que prenderla. No se prendió sola, y esa vela arde y da luz hasta el día que se desgasta. Y procura el mesero o el dueño de la casa tener otra vela lista, y a veces con la misma vela que está dando luz prendemos la otra. Pero todo el mundo está esperando que el pastor dé luz, y yo con la luz del pastor vivo, o si no con la luz de 2 o 3 hermanos en la iglesia vive. Todo el mundo tiene que dar luz. No puede vivir de los demás. Todo el mundo tiene que alumbrar. Y todo el mundo tiene que empezar a dar fruto.
Si no, la iglesia no camina. Amén. Voy a leerlo otra vez. Completo, léanlo conmigo. Decía además, así es el reino de Dios. Así mismo es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Está preocupadísimo el hombre. ¿Qué irá a pasar con la semilla que yo eché? Así te debes de preocupar tú y yo cuando le hablamos a alguien de Cristo, cuando alguien viene a la iglesia nuevo, cuando alguien se convierte nuevo, sin dormir de noche y de día, preocupado por ese fruto nuevo que acabamos de sembrar, preocupado por el nuevo convertido, preocupado por la visita. Amén. ¿Por qué razón un hombre entra a una iglesia? Hay una sola razón por la cual un hombre entra a la iglesia. Tiene un problema y no lo puede resolver. Amén. Todos entramos a la iglesia. Otro lo trajo, otro lo impulsó, lo oyó por el radio, lo que sea. Pero todo que entra a la iglesia viene con un problema y él no lo puede resolver. Porque si nosotros podemos resolver nuestro problema, lo resolvemos y nos vamos a la iglesia. Ahora Dios se arregla para que tú no lo puedas resolver. Y así poder salvar tu alma. Bendito eres. Gracias. So, cada vez que entra una persona por esa puerta, tú cuentas y juras, tiene un problema y él no lo puede resolver. Gracias, Jesús. No falla. Está bien, así vine yo. Yo vine adicto a la cocaína, 10 años adicto a la cocaína. Tenía un problema y no lo podía resolver. ¿A dónde fui? A parar a los brazos de Jesús. Gloria a Dios. ¿A dónde mejor podía haber ido? Así viniste tú y así vinimos todo el mundo. Pero la iglesia tiene que estar a la expectativa de apoyar y de ayudar a la gente que viene. Amén. Tiene que estar a la expectativa de apoyar y de ayudar a la gente que viene. Este mensaje va a ser corto. Ustedes conocen el terreno. Pero eso sí, yo quisiera saber cuántas personas quisieran comprometerse con Dios hoy a buscar su santidad, a dejar estas últimas cositas que nos faltan, a cambiar y llenarnos de amor, de amor, no de hacer milagros. El milagro más grande que hay es un corazón cambiado. Dios no puede hacer más milagros en mí, que era un salvaje, pagado todo el tiempo, en bronca, en lío, problemas. Y ahora el Señor cambió mi corazón. Milagro más grande, me podía haber levantado una silla de ruedas, que no es más grande que un cambio de corazón. Yo quiero saber cuántos quieren comprometerse con el Señor para orar. ¿Cuántos quieren comprometerse a buscar su santidad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Juan que venga aquí y a Elena, los diáconos, vengan aquí adelante. Pero ustedes a por la iglesia para que la iglesia busque en santidad al Señor y después yo voy a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por el propósito que tú puedes poner en cada uno de nosotros, mi Dios. Mi Dios, el terreno siempre está listo, la tierra está ahí. Y cualquier aguacero de embullo, mi Dios, es propicio para que cualquier semilla crezca. Lo importante es seguir dándole el crecimiento, seguirla regando, Padre Santo. Por eso te ruego, mi Dios, por el propósito que tú has puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones, mi Dios, de tratar de crecer de la mejor manera en tu santidad, en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. En todo aquello que nos corresponde y nos enrola, mi Dios, con el buen crecimiento de tu evangelio, Señor. Que podamos traer tu palabra, podamos traer enseñanza, Señor, que podamos traer amor, podamos traer fraternidad. Todo lo que enrola y crece, mi Dios, en cuanto a un buen crecimiento de tu palabra, de tu ministerio,
de tu iglesia, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para que todos podamos gozar, mi Dios, de tu crecimiento, Señor. Que todos podamos crecer junto contigo, que podamos entender en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, que tú eres quien nos está dando la habilidad de crecer. Amén. Y que nosotros podamos llevar este crecimiento a muchas personas, Señor. Damos gracias por eso, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este mensaje que hemos escuchado hoy, Señor, por relacionado al crecimiento de tu iglesia. A veces nos es difícil hacer un compromiso contigo porque nos da miedo, pero tenemos que ser valientes y tomar decisiones para que esta iglesia crezca, prospere y podamos ser uno, Señor, en crecimiento, que nos des la sabiduría, Señor, que nos des el motivo de cada día estar más firmes y parados frente a ti, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, te alabo, Señor. Me he sentido raro, Padre mío, en este mensaje. Ha sido un mensaje corto. Ha sido un mensaje al mismo centro del corazón. Nos has dicho lo que tú quieres. Padre, ahora ayúdanos a hacerlo. Algunos levantaron la mano queriendo hacer un compromiso contigo otra vez. Queremos vivir en santidad para llenarnos de tu amor. Queremos que ese amor, Señor, sobreabunde en nosotros a tal extremo que les caiga y salpique a los que se acercan a nosotros. Padre, enséñanos a vivir en la santidad que produce ese amor insoportable, a vivir en ese amor, Señor, que cuando le digamos a alguien que Dios te bendiga, Dios lo bendice de verdad. Padre mío, ayúdanos a vivir en ese amor que aunque no permite el pecado, ama y hace todo lo que puede por el pecador. Enséñanos, mi Dios, la santidad que produce el amor, que no es para nosotros, no es egoísta, un amor suelto, un amor puro, un amor santo. A todos esos que levantaron la mano, Señor, yo te ruego que tú los enseñes, y sé que lo que te estoy pidiendo les va a causar dolor, porque el hierro, Señor, hay que darle mucho martillo y mucha candela, pero nosotros lo queremos. Yo quiero vivir en ese amor. Yo quiero poder, Señor, poder vivir en el amor que hace crecer la iglesia. Que cuando yo plante una semilla, esa semilla se mantenga en crecimiento, Señor, hasta que su alma sea tuya. Que cuando yo siembre una semilla, Señor, si el que se resista, que no lo deje dormir. El que se resista, que no lo deje vivir, hasta que se convenza que Jesucristo es el Señor y que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, te amo, te quiero mucho, Señor. No sé qué vas a hacer con este mensaje que yo he sentido tan raro, pero me siento bien. Dije lo que tú querías. Despídenos en paz, Señor. Llévanos a casa y llévanos a nuestro ministerio de nuestro enfermo y su mamá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.